De personas desaparecidas está el mundo tristemente lleno. Gente anónima por lo general, solo conocida por aquellos de su entorno cercano o virtual. Y de entre las causas que se barajan para sus desapariciones, el hecho de que hayan sido víctimas de algún tipo de violencia suele ser la más segura o plausible. También para individuos como Jimmy Hoffa. Quizá el personaje público más famoso en tal circunstancia. A la huida, por otra parte, y como es lógico, se le atribuye que se esfumen los considerados prófugos de la justicia. Caso de los criminales nazis en busca y captura tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Como Alois Brunner, o el archiconocido Dr. Joseph Mengele. Ambos oficiales de las SS Ostschutzstaffel, de los que muchos años después se notificó su fallecimiento. Pero a ninguna de estas dos causas se le supone la desaparición del 17º primer ministro de Australia. Harold Holt. No pasó a la historia por lo que hizo en este mundo como político de primera línea, sino por la forma en que se le perdió la pista en él. Holt nació en Stanmore, un suburbio de Nueva Gales del Sur al oeste de Sídney, en agosto de 1908. Estudió Derecho en la Universidad de Melbourne, para la que ganó una beca. Allí destacó en deportes como el fútbol australiano o el cricket y en oratoria antes de licenciarse en 1930. Ya ejerciendo como abogado, se unió en 1933 al conservador Partido Unido de Australia. Sucesor del Partido Nacionalista a partir de 1917 y, desde 1945 y hasta hoy, Partido Liberal de Australia, y tras 3 intentos, se convirtió en uno de los parlamentarios más jóvenes de la historia australiana en 1935, es decir, a los 27 años. A la tercera fue la vencida. Pero en mayo de 1940, decidió luchar como artillero en la Segunda Guerra Mundial, hasta que varios ministros fallecieron en un accidente aéreo en Canberra, y el gobierno de Australia le reclamó para que volviese a centrarse en el servicio político. Gracias a él se relajó la llamada política blanca australiana, por la que se impedía la entrada en el país de personas no blancas. Había sido vicepresidente del Partido Liberal durante una década, hasta que fue elegido primer ministro y líder del partido en enero de 1966. Un día de diciembre de 1967. Harold Holt fue a la playa de Cheviot, en Point Nepean, situada al oriente de la bahía de Port Phillip, muy cerca de Port Sea, con otras 4 personas. Entre ellas, su vecina Marjorie Gillespie. A pesar de que el mar estaba inquieto y el oleaje era muy fuerte. Holt decidió zambullirse y nadar. Asegurando que conocía aquella playa como la palma de su mano. Al rato, sus compañeros le perdieron de vista. Entonces, subieron a un acantilado desde el que escudriñar mejor la revuelta superficie del agua y trataron de encontrarlo. Pero todo fue en vano. No había rastros de Harold Holt. Tres buzos acudieron a su petición de ayuda, y poco después, la policía y equipos de búsqueda y rescate. Una hora más tarde, alrededor de 200 personas se afanaban en dar con él. Incluso con helicópteros. Miembros del ejército, de la marina y de los guardacostas. Pero no había ni rastro de Holt. Así que, 2 días después, el gobierno no tuvo más remedio que declararle presumiblemente muerto.
a sus 59 años, aunque la búsqueda continuó durante otras 3 semanas. Y el viceprimer ministro John Sewen se convirtió en primer ministro interino. 3 días después del anuncio, se celebró el funeral en Melbourne, al que acudieron dignatarios como Lyndon Johnson, Carlos de Inglaterra o el primer ministro británico, Harold Wilson, y muchos otros, y fue retransmitido por televisiones de todo el mundo. Por supuesto, el sentido común nos indica que Olps se ahogó aquel día. Era un excelente nadador. Pescaba, buceaba y le apasionaban los deportes náuticos. Y en varias ocasiones se había referido públicamente en sus discursos a lo importante que era contar con una buena condición física. Pero, como suele decirse, los años no pasan en balde. Y la salud acaba siendo precaria. A principios de 1967 había sufrido un colapso en el propio Parlamento por una deficiencia vitamínica. Y solo 2 meses antes le habían prescrito analgésicos para soportar el dolor de una lesión en el hombro. Su médico le había aconsejado que no nadara hasta que sanara. Cosa que Olps había ignorado por completo. Y por si esto no fuera suficiente indicativo, resulta que estuvo a punto de ahogarse también a comienzos de ese mismo año, durante una sesión de buceo en Portsea. Pero, aunque la causa de su desaparición parezca tan clara, tratándose de un primer ministro, el hecho es demasiado jugoso para aquellos que acostumbran a especular a lo loco, y dar por ciertos sus propios disparates. Algunas de estas hipótesis sin fundamento fueron que se había suicidado a causa del abatimiento por su creciente impopularidad derivada de su posición ante la guerra de Vietnam. Que había fingido su muerte para poder huir con quien, en verdad, era su amante, Marjorie Gillespie, que era espía del gobierno chino y había sido recogido por un submarino del país. O que la CIA había acabado con él porque estaba considerando retirar las tropas australianas de Vietnam o porque se oponía a la instalación de bases militares estadounidenses en Australia. Pero las mejores posibilidades las aportaron otras personas. Como los que afirman que Holt era un representante alienígena en la Tierra y que un ovni se lo llevó cuando nadaba aquel mediodía. O como el exmiembro de la Marina Gary Simmons, quien afirma en el montón de cartas que se ha dedicado a enviar a personalidades políticas de todo el mundo que el primer ministro fue asesinado por personal del gobierno australiano en su casa, un día antes del episodio playero, y que él mismo se encargó de retirar el cuerpo y lanzarlo al mar. Lo que pasa es que, no solo ha sido incapaz de mostrar nada de lo que dice, sino que también justifica sus supuestas acciones aludiendo a una ley suprema del universo que le quita la culpa. Además, para echar una mano en el esclarecimiento de este misterio, el periodista neoyorquino John Keel aseguró que los elementales habían predicho el fallecimiento de Holt en las llamadas profecías de Mothman. Y un gurú hindú contó, representado por un integrante del Parlamento de la India, que había tenido una serie de visiones en las que había visto con claridad dónde había sido enterrado el cadáver del primer ministro en el fondo del mar, presumiblemente después de su asesinato. Pero, como era de esperar, nada fue hallado según sus indicaciones. Sea como fuere, en apoyo de la sensatez y no de la conspiranoia y las camisas de fuerza, en septiembre de 2005, el forense estatal Graham Johnstone concluyó, tras estudiar toda la documentación sobre el caso, que lo más probable es que Holt se ahogara aquel día en la playa de Cheviot y que su cuerpo fuese arrastrado mar adentro o que, incluso, los tiburones se diesen un pequeño festín con él. Es más, el acceso a la zona de Cheviot había sido restringido por los militares, y existen numerosos registros, hasta centenarios, acerca de su peligrosidad para embarcaciones y bañistas. Lawrence Newell, el inspector de policía que investigó la desaparición en su momento, lo resumió muy bien. Creo que fue a nadar en unas condiciones en las que fue muy imprudente, dijo, y eso es todo.
Aparte de la obra política de este hombre, opuesto al socialismo pero defensor de una distribución más equitativa de los recursos económicos, al que el historiador político James Hood señaló como un reformista del liberalismo victoriano, lo que a los australianos les queda de él es la expresión a ser un jarro lol, que se refiere a cuando alguien desaparece de repente y sin explicación alguna y se emplea sobre todo para ausencias en reuniones sociales, y diversos monumentos conmemorativos, como la placa atornillada al fondo marino de la playa de Cheviot, en la que puede leerse lo que sigue. A la memoria de Jarro Lol, primer ministro de Australia, que amaba el mar y desapareció por aquí el 17 de diciembre de 1967. Y nunca más se supo.